Capítulo 1. Me arrodillé con la cabeza inclinada y las manos tan apretadas en mi regazo que mis uñas se clavaban en mi piel, dejando medias lunas. A mi alrededor, los otros esclavos humanos permanecían de rodillas. Formaban dos filas temblorosas sobre el suelo de piedra. Todos estábamos alineados bajo pilares imponentes y la rugiente luz de las antorchas. Como ganado inspeccionado antes del matadero. El salón del palacio apestaba a dolor y miedo. Al fondo del salón, sentado en un trono tallado en madera y hueso de lobo, estaba el monstruo que todos temían y obedecían, el rey Alfa Mirón. Incluso desde donde estaba arrodillada podía sentirlo. Tenía el tipo de presencia que presionaba la piel como una mano en la garganta. Despiadado, decían, sin piedad. Un rey que aplastaba a los rebeldes con sus propias manos. Un rey que ordenaba ejecuciones sin pestañear. Un rey que marcaba a cada esclavo humano traído a su palacio. Así el mundo sabría exactamente lo que eran. Suyos. Odiaba esa palabra. Suyos. De ellos. Poseída, reclamada, guardada. Había estado escuchando esas palabras de una forma u otra desde que tenía 12 años. Desde el día en que mis padres me vendieron y me convirtieron de hija en carga, de niña en mercancía. Antes de ese día, habían sido diferentes. O quizás yo era demasiado joven y estúpida para ver lo que vivía bajo sus sonrisas. Recuerdo haber sentido calidez alguna vez. Recuerdo a mi madre trenzándome el pelo junto a la ventana, mientras mi padre traía a casa nueces azucaradas del mercado y me besaba la frente. Recuerdo las risas, recuerdo las voces suaves, recuerdo creer que era amada. Y luego fue como si algo podrido floreciera de la noche a la mañana dentro de nuestras paredes. Sus sonrisas se desvanecieron. Sus caricias desaparecieron. Sus voces se agudizaron. Empezaron a mirarme no como si fuera suya para apreciarla, sino como si fuera algo desafortunado que les había sucedido. Algo caro. Algo que estaba mal. El día que llegaron los comerciantes, todavía fui lo suficientemente tonta como para pensar que había habido algún error. A veces todavía puedo oír la voz de mi madre, plana y fría como cenizas viejas. Por fin, nos hemos librado de esta carga. Mi padre ni siquiera me miró a los ojos cuando respondió. Lamento haberla criado. Ese fue el día en que algo dentro de mí dejó de ser blando. Después de eso, aprendí cómo la propiedad cambiaba de manos, pero nunca su naturaleza. La primera familia que me compró sonrió amablemente. Me dieron estofado caliente y me dijeron que estaría a salvo con ellos. 2 semanas después, comenzaron las palizas. El mercader que me compró después me vestía con trajes de seda y me llamaba niña dulce delante de los invitados. Luego me encerraba en un sótano cuando le disgustaba. Otra mujer me compró solo para venderme de nuevo en menos de un mes, cuando su marido me miró demasiado tiempo. Cada lugar comenzaba de la misma manera. Una falsa amabilidad. Una mano ofreciendo pan. Una voz prometiendo que sería bien tratada. Luego la máscara se caía. Siempre se caía. A la gente le gustaba fingir que la crueldad aparecía por una razón, pero yo ya sabía que no era así. La crueldad esperaba. Observaba. Y cuando pensaba que estabas demasiado atrapada para huir, mostraba su rostro. Así que, no. Arrodillada ante el rey Alfa Mirón, no sentí un nuevo terror al pensar en pertenecer a un monstruo. Simplemente estaba harta de ello. Harta de pasar de unas manos a otras. Harta de que hombres y mujeres decidieran lo que yo valía. Harta de que me dijeran que mi cuerpo, mi trabajo, mi aliento pertenecían a otra persona. Si tenía miedo, no era porque él fuera más despiadado que los demás. Era porque sabía que podría ser exactamente igual, solo que más grandioso, coronado e imposible de escapar. Un grito resonó en el salón y me sacó de mis pensamientos tan bruscamente que mis hombros se sacudieron. 2 guardias habían levantado a uno de los esclavos que estaba delante de mí. Mientras, el rey lobo descendía de su trono con la terrible calma de un hombre que había hecho esto demasiadas veces. Entonces levanté la cabeza, porque aunque hubiera querido apartar la vista, no habría podido. El rey Alfa Mirón era más grande de cerca, de hombros anchos y oscuro como una tormenta.
Tenía el pelo largo y negro cayendo alrededor de un rostro tallado con demasiada dureza para ser llamado hermoso, y demasiado imponente para ser llamado de otra manera. Había piel en sus hombros, cuero sobre sus músculos, y algo salvaje en la comisura de su boca que hacía que los lobos que bordeaban las paredes parecieran casi dóciles en comparación. No se apresuraba. Esa era la peor parte. Se movía como si fuera una ceremonia, como si fuera la ley, como si la agonía ofrecida por su mano fuera algo sagrado. Uno de sus guardias sacó el hierro de marcar del brasero. El metal brillaba con un color blanco anaranjado. La forma en su punta era inconfundible, incluso desde donde yo estaba arrodillada. La marca real de su manada, un símbolo que sería quemado en la carne y permanecería allí hasta la muerte. La prueba de que cada cuerpo marcado era de su propiedad. El esclavo comenzó a suplicar antes de que el hierro siquiera lo tocara. Era joven, no mayor que yo, y temblaba tanto que sus rodillas casi cedieron. Por favor, dijo con voz ahogada, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, mi rey, por favor. Mirón ni siquiera pestañeó. Agarró la nuca del chico, lo empujó hacia adelante y presionó la marca caliente contra la piel, justo debajo de su clavícula. El sonido que siguió fue repugnante. Un siseo de carne quemándose y un grito tan crudo que pareció arrancarse directamente de la garganta del chico. Luego llegó el olor, piel quemada, terror quemado, propiedad quemada. El esclavo convulsionó, sollozando, mientras el rey lo mantenía en su sitio con una facilidad brutal, hasta que el hierro se hubo grabado por completo. Cuando lo soltó, el chico se desplomó en el suelo. Se aferraba a la marca reciente como si pudiera arrancársela antes de que se asentara bajo su piel para siempre. No podía. Nadie podía. Un guardia lo arrastró y otro esclavo fue empujado a su lugar. Lo mismo sucedió una y otra vez. Una mujer chilló hasta que su voz se rompió en jadeos entrecortados. Un hombre de mediana edad se mordió el labio para no gritar y aún así fracasó. La sangre le corría por la barbilla mientras el símbolo se grababa en él. Otra chica se desmayó antes de que el hierro la tocara, pero la marcaron de todos modos. Y el olor a carne chamuscada se hizo más denso en el aire, hasta que todo el salón del trono se sintió asfixiado por él. Algunos esclavos suplicaban, otros maldecían, algunos se quedaron en silencio por el shock, pero todos y cada uno de ellos se quebraron. Ese era el objetivo. Me di cuenta mientras veía al rey Alfa Mirón marcar a una persona tras otra con la misma precisión fría y despiadada. No solo para marcarlos, para enseñarles, para dejar que el dolor expresara la primera ley de este palacio. Antes de que cualquier sirviente abriera la boca para explicarla. Estás aquí, no eres nada. Ahora le perteneces a él. Mi estómago se revolvió, pero no solo por piedad. También había rabia, tan caliente y aguda que hacía que mi visión palpitara. Lo odiaba por estar allí de pie, como un dios entre seres arrodillados. Odiaba que nadie lo detuviera. Odiaba la forma en que los lobos miraban con aceptación vacía, como si el dolor humano no fuera más significativo que el crepitar de las antorchas. Sobre todo, odiaba la certeza que se apoderaba de la sala a medida que la fila se acortaba y mi turno se acercaba. Mi pecho se oprimió, no por miedo al dolor, aunque lo temía. El dolor y yo éramos viejos compañeros. No, lo que me vaciaba por dentro era la idea de llevar su marca después de todo lo demás. Después de cada mano que me había arrebatado algo. Después de cada venta, cada mentira, cada moretón. Esto sería permanente. Le diría a cualquiera que lo viera que una vez más había sido reducida a un objeto bajo el nombre de otra persona. Tragué saliva y levanté la barbilla un poco más. Si pensaba que iba a gritar por él, se llevaría una decepción. Ya había gritado suficiente en esta vida. Entonces ya no hubo más cuerpos entre nosotros. Un guardia me agarró del brazo y me puso de pie. Mis piernas casi se doblaron por estar tanto tiempo de rodillas, pero las forcé a mantenerse firmes. No tropezaría frente a él. No me acobardaría. Otro empujón me envió hacia adelante hasta que estuve a solo unos pocos pies del propio rey Alfa. Allí era aún más imponente.
Su mirada se posó sobre mí con una intensidad oscura e indescifrable que me erizó el vello de los brazos. Sus ojos eran extraños, no solo duros, sino salvajes, oro atrapado en la sombra, como si una bestia caminara justo detrás de ellos y no se hubiera molestado en esconderse. Me miró durante más tiempo que a los demás. Eso hizo sonar las alarmas en mi mente. Nombre, ladró uno de los guardias. Ailes, dije, con la voz áspera pero firme. La mirada del rey se agudizó al mencionar mi nombre, pero luego desapareció. Volvió a la expresión fría. Mírame. Lo hice. Quizás no debería haberlo hecho. Cada instinto que poseía me advertía que encontrar la mirada de un depredador era una tontería, pero estaba cansada de inclinar la cabeza ante los monstruos. Así que lo miré directamente, y por un extraño y suspendido latido, algo indescifrable parpadeó en su rostro. No era suavidad, nunca eso, sino una pausa, una fractura en la perfecta indiferencia que había mostrado a los demás. Luego extendió la mano para tomar el hierro. El guardia lo colocó en su palma. La marca en su extremo brillaba con una luz viciosamente intensa. El calor sopló contra mi piel incluso antes de tocarme. Me preparé. Pensé en morderme la lengua hasta atravesarla. Pensé en tensar cada músculo de mi cuerpo. Pensé en el chico gritando, la mujer desplomándose y el olor a carne quemada. Pensé, absurdamente, en mi madre diciendo carga y en mi padre diciendo lamento. Y me prometí a mí misma que si sobrevivía a esto, nunca más confundiría la supervivencia con la rendición. El rey Alfa se acercó. Una mano enorme me agarró el hombro y me mantuvo quieta. Apreté los dientes. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. El hierro bajó y tocó mi piel. Esperé la agonía. Esperé el fuego. Esperé el grito que subía por mi garganta. No pasó nada. Ningún dolor me partió en dos. Ninguna quemadura me desgarró el pecho. Ningún hedor de mi carne llenó el aire. Por un segundo desconcertado, pensé que quizás me había entumecido por el terror, que mi cuerpo finalmente se había roto de alguna manera útil. Entonces un grito retumbó en el salón. No era el mío, era el suyo. El sonido salió del rey Alfa Mirón con tal fuerza que la sala pareció congelarse a su alrededor. Su mano se apartó de mí de un tirón. El hierro de marcar cayó ruidosamente sobre la piedra. El rey retrocedió tambaleándose como si lo hubieran golpeado. Su rostro se contrajo con una agonía pura, y un brazo se apretó sobre su propio pecho. Jadeos surgieron de todos los rincones del salón del trono. Los guardias se abalanzaron, confundidos. Los lobos buscaron espadas que aún no sabían cómo usar contra lo que fuera que era esto. Yo miraba, incapaz de moverme, incapaz siquiera de respirar bien. Mientras el rey caía sobre una rodilla con un gruñido que sonaba más a bestia que a hombre, estaba paralizada por el shock. Entonces lo vi. Justo debajo del cuello de su cuero oscuro, sobre su propia piel, el símbolo real comenzó a desaparecer. Enojado, brillante, quemado en él. La misma marca exacta que había puesto en cada esclavo. Solo que ahora se grababa en la carne del rey Alfa. Hizo un sonido ronco y furioso y se rasgó parte del cuello de la camisa, como si se negara a creerlo incluso mientras se formaba ante todos nosotros. La marca brillaba roja contra su piel, fresca, real. Su respiración se volvió entrecortada. Todo el salón había quedado en silencio, excepto por el crepitar de las antorchas y el murmullo bajo y sorprendido de los hombres que acababan de ver suceder lo imposible. Me miré a mí misma con una especie de incredulidad frenética. Mi piel estaba intacta, desnuda, lisa donde el hierro había presionado. Ninguna herida, ninguna marca, ninguna sangre, nada. Mi cuerpo no llevaba su marca, su cuerpo sí. Levanté la mirada lentamente y lo encontré ya mirándome. Cualquier agonía que hubiera en su rostro un momento antes no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Bajo el dolor, bajo la rabia, algo mucho más peligroso se había apoderado de él. Confusión, hambre, una obsesión tan aguda e inmediata que hacía que el aire entre nosotros se sintiera cargado. Era la mirada de un hombre que había buscado la propiedad
y en su lugar había encontrado una cadena cerrándose alrededor de su propia garganta. Y de alguna manera, con cada lobo en el salón observando, con los guardias congelados y los esclavos temblando, y el propio rey marcado por su propia mano, supe con terrible certeza que mi vida se había vuelto mucho más peligrosa de lo que era un momento antes, porque el rey Alfa Mirón no me miraba como a una sirvienta, me miraba como a un misterio que destrozaría el mundo para resolver. Capítulo 2. El salón no se recuperó rápidamente. Durante un largo momento después del grito del rey, nadie se movió. Las antorchas crepitaban. El olor a carne quemada todavía persistía, denso en el aire, y cada ojo, tanto de lobo como de humano, permanecía fijo en el rey Alfa Mirón. En su marca, yo permanecía exactamente donde había estado. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. Mi pulso resonaba en mis oídos. Mis pensamientos se negaban a ordenarse en algo coherente. Esto no era posible. Nada como esto sucedía. No aquí. No en un lugar donde todo estaba controlado, ordenado, impuesto por el miedo, el poder y la sangre. Pero había sucedido, y yo no había hecho nada. Esa era la parte que más me inquietaba. No había luchado, no me había resistido, ni siquiera había intentado detenerlo. Simplemente me había quedado allí, preparada para el dolor, y de alguna manera el mundo se había puesto patas arriba. El rey se levantó lentamente. El movimiento fue deliberado, controlado, pero podía ver la tensión enrollada en cada centímetro de su ser. Su mandíbula estaba apretada, sus hombros rígidos, su respiración aún irregular, como si el dolor no lo hubiera abandonado por completo. Pero lo peor no era el dolor. Eran sus ojos, ya no eran solo fríos, estaban fijos en mí. Llévensela. La orden cortó el silencio como una cuchilla. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que dos guardias me agarraran de los brazos. Mi instinto fue resistirme, alejarme de un tirón, pero me obligué a quedarme quieta. Luchar aquí sería inútil, peor que inútil. Solo atraería más atención, más interés, más castigo. Aún así, mi corazón latía con más fuerza mientras me arrastraban lejos del centro del salón, lejos de él. Pero incluso mientras la distancia se alargaba entre nosotros, podía sentirlo. El peso de su mirada presionando mi espalda, siguiéndome como una sombra que se negaba a soltarme. No miré hacia atrás. Me negué a darle esa satisfacción, pero lo sabía. Sabía que todavía estaba mirando. Esperaba que me arrojaran a una celda o algo peor. Así es como funcionaba esto. Si alterabas el orden, eras castigada. Te convertían en un ejemplo, te rompían hasta que encajabas de nuevo. Pero no me llevaron a las mazmorras. Me llevaron hacia arriba, a través de largos pasillos iluminados con antorchas parpadeantes, pasando junto a guardias que me miraban abiertamente mientras me arrastraban. Los susurros ya se extendían delante de nosotros como un reguero de pólvora. Capté fragmentos. La marca. En él. Imposible. Bruja. Maldita. Pero nadie hablaba lo suficientemente alto como para que lo entendiera todo. Tenían miedo. No de mí, exactamente, sino de lo que acababa de pasar. Y eso era nuevo. Las puertas frente a las que se detuvieron eran enormes, de madera oscura tallada y reforzada con hierro, marcadas con el mismo símbolo que había visto quemado en los otros, la marca del rey. Solo que ahora no podía mirarla de la misma manera. Un guardia abrió la puerta, el otro me empujó adentro. No te muevas de aquí, dijo secamente, como si yo tuviera alguna ilusión al respecto. Luego la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido resonó en la habitación. Y siguió el silencio. Por un momento no me moví. Me quedé allí, mirando las puertas cerradas, medio esperando que se abrieran de nuevo, que alguien volviera y me dijera que había habido un error, que mi destino era una celda, que este no era mi lugar. Pero las puertas permanecieron cerradas, y yo estaba sola en los aposentos del rey Alfa Mirón. Un lento suspiro salió de mi pecho. Por supuesto que aquí es donde me pondría. Solté un sonido bajo y sin humor, pasándome una mano por el pelo mientras finalmente me adentraba en la habitación. Mantén a tus enemigos más cerca, murmuré suavemente, porque eso es lo que era yo ahora.
no una sirvienta, no algo que se pudiera poseer o descartar fácilmente. No, yo era un problema. Y los hombres como él no toleraban los problemas, a menos que tuvieran la intención de resolverlos, permanentemente. Debería haber tenido miedo. Quizás una parte de mí lo tenía, pero una parte más grande no estaba sorprendida. Nada en esta vida había sido justo o predecible. ¿Por qué iba a empezar ahora? Aún así, la confusión persistía, enroscándose en mis pensamientos, por mucho que intentara ignorarla. ¿Qué había pasado allí? ¿Por qué la marca me había rechazado? No, no rechazado. No se había limitado a negarse, se había vuelto contra él. Mi pecho se oprimió al recordar su grito, la forma en que se había tambaleado, la forma en que la marca se había grabado en su piel como si perteneciera allí. Eso no era normal. No era nada de lo que hubiera oído hablar, y a juzgar por cómo se había congelado todo el salón, nadie más tampoco. Un murmullo silencioso fuera de la puerta me sacó de mis pensamientos. Me quedé quieta. Voces. Los guardias. Me acerqué, silenciosa, deteniéndome justo antes de la puerta mientras sus susurros se colaban a través de la gruesa madera. «¿Lo viste?», decía uno de ellos con la voz baja y temblorosa. «¿Lo viste? Se grabó en él». «Lo vi», murmuró el otro. «No estoy ciego. Eso no debería pasar». «No, no debería», respondió el segundo en voz baja. «Nada de esto debería pasar». Hubo una breve pausa. Luego, el primer guardia volvió a hablar, esta vez más bajo. «Por esto no deberíamos estar haciendo esto». Fruncí el ceño. «¿Haciendo qué?» «No empieces», advirtió el segundo. «No, escucha. Esto es exactamente de lo que advirtieron. Seguimos tomándolos, trayéndolos aquí, forzando la marca. Baja la voz. Hablo en serio. Por esto no deberíamos estar ayudándolos». ¿Ayudando? La palabra golpeó algo afilado en mi pecho. ¿Ayudando? Fruncí el ceño, la confusión se apoderó de mí. ¿Ayudando a quién? ¿A los humanos? Eso no tenía ningún sentido. No nos estaban ayudando. Nos estaban tomando, arrastrándonos de nuestros hogares, vendiéndonos, marcándonos, quebrantándonos. Eso no era ayuda. Eso era propiedad. Una propiedad cruel e implacable. El segundo guardia soltó un suspiro áspero. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo cuestiono? Pero no tenemos elección. Siempre hay una elección, no cuando viene de él. El silencio cayó entre ellos, pesado, incómodo. Luego uno de ellos se movió. La armadura tintineó suavemente. Solo mantén la boca cerrada. Si alguien te oye hablar así, lo sé. Otra pausa. ¿Qué crees que es ella? Me quedé quieta. Es un problema, dijo el segundo rotundamente. ¿Eso es lo que es? ¿Y por qué el rey no la ejecutó? No lo sé. Quizás está intrigado. Fue la respuesta silenciosa. Me alejé de la puerta. El peso de sus palabras se asentó incómodamente en mi pecho. ¿Ayudando? Habían dicho que estaban ayudando, pero nada de lo que me habían hecho a mí o a los demás se sentía como ayuda. A menos que hubiera algo que no entendía. Y odiaba eso. Odiaba no entender las reglas del lugar en el que estaba atrapada. Lentamente me alejé de la puerta y finalmente me permití mirar de verdad la habitación en la que me habían arrojado. No sabía qué había esperado. Algo más oscuro, quizás. Algo más brutal. Cadenas, armas esparcidas descuidadamente, evidencia del tipo de monstruo que todos decían que era. Pero la habitación estaba controlada. Grande, sí, incluso dominante. Techos altos, paredes de piedra, cortinas pesadas. Una cama enorme se apoyaba contra una pared, cubierta de pieles oscuras y telas ricas. Había armas, pero no estaban esparcidas. Estaban ordenadas, exhibidas con precisión a lo largo de las paredes. Espadas, dagas, lanzas, cada una colocada deliberadamente como si perteneciera exactamente donde estaba. Nada estaba fuera de lugar, ni una sola cosa. Incluso el escritorio cerca del otro lado de la habitación estaba ordenado. Papeles apilados, mapas extendidos con cuidado, tinta sin tocar por manos descuidadas. No era caos, era disciplina. Control. Mi mirada recorrió lentamente el espacio, absorbiéndolo todo.
Esta no era la habitación de un hombre que gobernaba con brutalidad sin sentido. Esta era la habitación de alguien que elegía cuándo ser brutal, alguien que entendía la contención, alguien que planeaba. Y de alguna manera eso lo hacía más peligroso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Exhalé lentamente, abrazándome mientras giraba en un círculo lento, tratando de encontrarle sentido a todo, a él, a todo lo que acababa de pasar. Mi vida nunca había sido mía, pero esto se sentía como algo completamente diferente, algo que no podía predecir. Y mientras estaba allí, sola en los aposentos del rey Alfa, una verdad se asentó en lo profundo de mis huesos. Lo que sea que hubiera pasado en ese salón, no me había liberado. Solo me había atado a algo mucho peor. Capítulo 3. La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó la pared de piedra con un estruendo que resonó en la cámara. Me sobresalté desde donde estaba de pie, cerca de la ventana. Mi cuerpo se quedó quieto antes de que mi mente pudiera reaccionar. Había vuelto. El rey Alfamirón entró en la habitación como una tormenta hecha carne. Su presencia llenó el espacio al instante, de forma sofocante. El aire pareció cambiar a su alrededor, pesado, cargado, como si las propias paredes reconocieran su ira y se prepararan para ella. Su mandíbula estaba apretada, sus hombros rígidos, y esa marca, su marca, ardía débilmente contra su piel, visible donde su cuello se hundía. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Qué eres? La pregunta me golpeó más fuerte que un grito. Por un segundo me quedé mirándolo, desconcertada. No por su tono, no por su ira, sino por la pregunta en sí. ¿Qué era yo? Yo empecé, y luego me detuve porque no tenía respuesta que dar. No lo... No me mientas. Su voz bajó, más aguda ahora, más peligrosa. ¿Por qué mi marca no funciona en ti? Tragué saliva. Mi garganta de repente seca. No lo sé. Su mirada se oscureció y se acercó. ¿Por qué está en mí entonces? Dije que no lo sé. Repetí, más firme esta vez, aunque mi pulso me traicionaba. El silencio se extendió entre nosotros, denso, tenso. Me estudió como si fuera algo abierto y expuesto ante él, algo que pretendía entender pieza por pieza, aunque tuviera que atravesar huesos para hacerlo. Algo en su expresión cambió, sutil, peligroso. No vas a salir de este lugar, dijo finalmente, su voz más baja ahora, pero no menos imponente. No hasta que descubra qué eres. Exhalé lentamente. Así que era eso. No un castigo. Todavía no. Contención. Debería haberme sentido aliviada. No lo estaba, porque los hombres como él no guardaban cosas que no pretendieran romper. Aún así, no le respondí, no le dije que realmente no sabía nada, no le dije que estaba tan confundida como él. En cambio, algo más agudo surgió en mí, algo cansado, algo enojado. Tú no me posees. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue inmediato, pesado. Levantó una ceja ligeramente. No, murmuró. Dio otro paso más cerca. Pagué por ti. ¿No es así? Apreté la mandíbula. Algo se encendió en mi pecho, una furia caliente e imprudente. Y sin embargo dije, levantando la barbilla, tú eres el que está marcado. Por un momento, solo un momento, algo parpadeó en su expresión. Casi orgullo, casi diversión. Su mirada bajó a su pecho, a la marca que todavía pulsaba débilmente contra su piel, como si tuviera vida propia. Entonces se movió, rápido. Un segundo había espacio entre nosotros, al siguiente no lo había. Acortó la distancia en dos largas zancadas, acercándose a mí hasta que mi espalda casi rozó la pared, su calor corporal presionando el mío, su aliento lo suficientemente cerca como para que pudiera sentirlo. Mi corazón se estrelló contra mis costillas, pero no retrocedí. Me negué. Su mano se apoyó en la piedra junto a mi cabeza, atrapándome allí sin tocarme. Su sola presencia era suficiente para enjaularme. Me lo dirás, dijo, con voz baja, áspera, peligrosa, de una forma u otra.
Su mirada recorrió mi rostro, lenta, intensa. Incluso si tengo que sacártelo a la fuerza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sí, mis pensamientos se retorcieron amargamente. Sí, como si eso no se esperara ya, como si la fuerza no fuera el único lenguaje que los hombres como él conocían. Pero no dije nada, y por un momento, él tampoco. Luego exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo, como si se estuviera conteniendo. ¡Guardia! La puerta se abrió de inmediato. Un soldado entró. Mirón no apartó la vista de mí mientras hablaba. Ella no puede vagar libremente como el resto. Dijo, debe ser vigilada en todo momento. Fruncí ligeramente el ceño. Como el resto, quiero que Hera le prepare un baño. Continuó. Y que traigan otra cama a esta cámara. Se me cortó la respiración. ¿A esta cámara? Una cama. Un baño. No debe perder de vista a ningún guardia. Terminó fríamente. Y por la noche, regresa aquí. Siempre. No confío en ella en ningún otro lugar. El guardia inclinó la cabeza. Sí, mi rey. Solo entonces Mirón retrocedió. La ausencia de su calor fue inmediata. Notable. Ignoré eso. Me concentré en cambio en la confusión que crecía dentro de mí. Vagar libremente como el resto. ¿Qué significaba eso? Los otros esclavos no se suponía que debían estar encerrados, encadenados, golpeados hasta la obediencia. Así funcionaba en todas partes. ¿No es así? Acompáñala, dijo Mirón, su tono final. Al otro comedor. No hablé mientras me llevaban por los pasillos, no hice preguntas. No les di a los guardias esa satisfacción, pero mis pensamientos no se calmaban. Vagar libremente, baño, comedor, nada de eso tenía sentido, nada de eso coincidía con lo que yo sabía, y lo que sabía era todo en lo que siempre había confiado. Las puertas del salón se abrieron y me detuve. Un sonido suave salió de mi boca antes de que pudiera evitarlo. ¿Qué? La gente adentro, los humanos, los mismos que habían sido arrastrados conmigo, que habían gritado bajo la marca, que se habían desplomado en el suelo de piedra, estaban limpios, alimentados, vestidos. Atrás quedaron las ropas andrajosas y manchadas de suciedad con las que habíamos llegado. En su lugar había prendas sencillas, pero bien hechas, tela suave, líneas limpias. Les habían lavado el pelo. Su piel ya no tenía la suciedad del viaje. Y las marcas. Mis ojos se fijaron en alguien que reconocí de inmediato. El chico que había gritado. Su clavícula estaba curada, sin sangrado, sin carne expuesta. La marca seguía allí, pero estaba curada. Me quedé mirando. Luego me moví. Antes de que pudiera detenerme, crucé la habitación. Mis pasos rápidos, casi desesperados mientras lo alcanzaba. Tú, le agarré el brazo ligeramente. Mi voz baja, pero urgente. ¿Qué pasó? Se giró y se congeló. Sus ojos bajaron inmediatamente a mi pecho, luego de vuelta a mi cara. La sorpresa se extendió por sus facciones. Tú, respiró. ¿Dónde está tu marca? No tengo una, dije rápidamente. ¿Qué le pasó a la tuya? Dudó. Luego miró a su alrededor como si esperara que alguien estuviera escuchando. Nos curaron, dijo finalmente. Uno por uno. Parpadeé. ¿Curados? Asintió. Después de la marca, pensamos. Pensamos que eso era todo. Pero nos llevaron a otro lugar. Había sanadores. Lobos. Su voz bajó ligeramente ante la palabra. Trataron las quemaduras. Apenas queda nada. Mi estómago se revolvió. ¿Y luego? Nos bañaron, dijo. Nos dieron esta ropa y comida. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Sacudió la cabeza. No lo sabemos. Mi mirada recorrió la habitación de nuevo. Hacia los demás. Estaban comiendo de verdad, no peleando por sobras, no acaparando, no muriendo de hambre, solo comiendo, hablando en voz baja. Confundidos, sí, pero no asustados de la manera que esperaba. Me moví lentamente hacia una de las mesas. Sábado. Y cuando me pusieron el plato delante, dudé, porque no recordaba la última vez que había visto tanta comida frente a mí, o la última vez que me habían permitido comerla sin ganármela primero.
Mis dedos se apretaron ligeramente en el borde de la mesa. Así es como empieza. El pensamiento llegó sin ser invitado. Agudo. Claro, primero la amabilidad, luego el control, luego la propiedad. Eso era siempre. Aún así, tomé la comida y comí. Porque fuera lo que fuera esto, tenía hambre. Y había pasado demasiado tiempo desde que no la tenía. Para cuando me trajeron de vuelta a sus aposentos, el rey se había ido. La habitación se sentía diferente sin él, más silenciosa, menos sofocante. El vapor salía débilmente del espacio contiguo. El baño, preparado, tal como lo había ordenado. Me quedé allí por un momento. Luego me moví hacia él lentamente. El agua estaba tibia, limpia, el tipo de calor que se filtra en los huesos y hace que tu cuerpo se dé cuenta de lo cansado que está en realidad. Me sumergí en ella sin pensar. Y por un momento, solo un momento, me permití cerrar los ojos. Dejé que la tensión se fuera. Dejé que la suciedad, el sudor y el agotamiento se lavaran. No duró. Nunca duraba. Pronto salí. Me sequé. Me vestí con la ropa que me habían dejado. Y cuando volví a la cámara principal había otra cama, colocada no muy lejos de la suya, tal como había dicho. La miré fijamente durante un largo momento. Luego me senté lentamente. Luego me recosté. La suavidad se sentía extraña, demasiado desconocida, demasiado fácil. Mis ojos miraban al techo. Mis pensamientos daban vueltas y vueltas. Los curaron. Los alimentaron. ¿Los trataron como qué? ¿Como personas? No, eso no podía ser. ¿O sí? Mi mente volvió a las voces fuera de la puerta antes, ayudándolos. Un suspiro amargo me abandonó. No, no, eso no podía ser correcto. Así es como siempre comenzaba. Amabilidad, suavidad, luego el cambio, la revelación, la verdad. Todas las personas a las que me habían vendido habían comenzado de esta manera, amables, acogedores, seguros, hasta que dejaban de serlo, hasta que me mostraban exactamente quiénes eran. Y él, el rey Alfa Mirón, no era diferente, no podía serlo, así que no lo creería. No me permitiría esperar algo que nunca había existido para mí antes. Si esto era amabilidad, era temporal, y la disfrutaría mientras durara, porque no duraría, nunca lo hacía. Con ese pensamiento asentándose pesadamente en mi pecho, mis ojos se cerraron lentamente, y el agotamiento finalmente me arrastró. Capítulo 4. Punto de vista de Mirón. Era de mañana cuando finalmente regresé a mi habitación. La luz ya había comenzado a colarse por las altas ventanas, suave y silenciosa, como si el mundo mismo no fuera consciente de lo que había sucedido la noche anterior. Mi mirada se dirigió a ella de inmediato. La observé mientras dormía pacíficamente. Sus largas pestañas descansaban sobre su piel. Su respiración era lenta y uniforme. Por un momento pareció intacta por todo, pero esa ilusión no duró. De cerca, la verdad era imposible de ignorar. Estaba claramente agotada. No solo por lo de ayer, sino por años de ello. Desnutrida, agotada. El tipo de delgadez que proviene del abandono prolongado, no de la elección. Y las cicatrices eran demasiadas, viejas superpuestas a las más nuevas, algunas finas y precisas, otras irregulares y descuidadas. Había sido maltratada, no una vez, no brevemente, repetidamente, igual que los demás. Apreté la mandíbula. ¿Qué era ella? La pregunta no me había abandonado desde el momento en que sucedió. ¿Cómo pudo mi marca aparecer en mí? No tenía ningún sentido. La marca no era solo un símbolo. Servía para dos propósitos muy específicos. Nunca había fallado. Ni una sola vez. Entonces, ¿cómo? Mis pensamientos volvieron a ese momento. Ese dolor ardiente. Mi mano se flexionó ligeramente al recordarlo. El eco de ello todavía persistía bajo mi piel. No había sido un dolor superficial. Había sido profundo, consumidor. Como si algo hubiera sido forzado dentro de mí en lugar de colocado en otro. ¿Era así como se sentían los humanos? El pensamiento se asentó más pesado de lo que esperaba. ¿Les dolía así cuando les ponían mi marca? Ya sabía la respuesta. Por supuesto que sí.
Exhalé lentamente. Algo desconocido rozó mi pecho. Culpa. La aparté de inmediato, porque estaba haciendo esto para ayudarlos. Lo entendieran o no. Lo aprobara el consejo o no. La marca los protegía de cosas que ni siquiera sabían que existían. Cosas que se habían estado deslizando en su mundo durante años. Sin ser notadas. Sin control. Criaturas que usaban sus rostros. Vivían sus vidas. Los reemplazaban tan perfectamente que ni sus propias familias podían notar la diferencia hasta que era demasiado tarde. Y los humanos estaban perdiendo. Simplemente no lo sabían todavía. El consejo sí lo sabía. Y aún así, dudaban. Nos estamos quedando sin espacio en este reino, sin tiempo, y el consejo se está quedando sin paciencia. Creen que ayudar a los humanos es un riesgo, que no lo merecen, que deberíamos dejar que su especie caiga antes de que nos arrastre con ellos. Tontos, ignorantes. Porque una vez que esas criaturas se apoderen por completo de los humanos, no se detendrán ahí. Vendrán por nosotros después. Y si eso sucede, apreté ligeramente la mandíbula. A menos que podamos encontrar el... Mis pensamientos se interrumpieron cuando oí un movimiento. Venía de ella. Mi mirada volvió a ella al instante. Mi cuerpo se quedó quieto mientras su respiración cambiaba, mientras la conciencia comenzaba a volver a su expresión. Y por un breve momento, solo un momento, mi lobo se agitó bajo mi piel. Compañera. La palabra vino de nuevo. No deseada, inoportuna, inevitable. Apreté la mandíbula. No importaba. Un vínculo de compañero entre un lobo y un humano no significaba nada a menos que fuera correspondido, a menos que el humano también lo sintiera, lo eligiera. Sin eso, estaba incompleto, inútil, solo instinto sin fundamento. Aún así, era la única explicación que tenía sentido. Eso también me lleva a creer que mi marca no funcionó en ella porque es mi compañera. Tenía que ser eso. Cualquier otra cosa no explicaba nada. Porque si no era eso, entonces algo mucho peor estaba en juego. Y no me gustaba no saber. Una vez que los humanos son traídos aquí, generalmente se les cuenta todo. Les explicamos la verdad, la razón, la necesidad de lo que hacemos. La mayoría de ellos se resisten al principio. Algunos se quiebran, algunos entienden, eventualmente. Pero ella ya podía decirlo. Contarle a él y sí sería más fácil decirlo que hacerlo. No confiaba fácilmente, y algo me decía que no aceptaría nada sin luchar. Sus ojos se abrieron, agudos, conscientes, y entonces sonrió con suficiencia. ¿Vas a quedarte mirándome dormir?, preguntó, su voz áspera pero firme. ¿No eres un tirano? ¿No tienes cosas de tirano que hacer? Las palabras me tomaron por sorpresa. Antes de que pudiera evitarlo, me reí. Un sonido corto y silencioso, pero real. ¿Cosas de tirano que hacer?, repetí, levantando una ceja ligeramente. Parecía sorprendida, como si no hubiera esperado esa reacción de mí, pero no retrocedió. Sí, continuó, su tono seco. Ya sabes, asesinar a tus enemigos, llevarte a los humanos de sus hogares, todo eso. La diversión se desvaneció. La estudié por un segundo más. Ella no recibiría la explicación estándar, no como los demás. Me aclaré la garganta ligeramente. El cambio en mi comportamiento fue inmediato. Hay algo que deberías saber, dije, mi voz volviéndose seria. Su expresión cambió. No miedo, sino atención. Hay cosas en este mundo, continué, que usan los rostros y cuerpos de los humanos. Ella no interrumpió. No solo matan, dije, se apoderan. Mente, cuerpo, todo. Y una vez que lo hacen, esa persona se ha ido, completamente. Para la mayoría de los humanos, continué, sucede de inmediato. Un momento son ellos mismos, y al siguiente son algo completamente diferente. Sus ojos se quedaron en los míos ahora, enfocados, escuchando. Pero para otros no sucede de inmediato. Se pudre, espera. Se esconde dentro de ellos, observando, aprendiendo, esperando una oportunidad. Esos suelen ser los que tienen mentes más fuertes, un sentido de sí mismos más fuerte. Tarda más en quebrarlos. Algo parpadeó en su rostro, sutil, pero lo capté. La marca, dije, no es una reclamación en absoluto.
Mi mirada bajó brevemente a su pecho. Todavía allí, todavía intacta, expulsa lo que ya está dentro, lo quema por completo. Luego la miré de nuevo. Y una vez que se coloca, nada más puede volver a entrar. Por eso lo hacemos, terminé. No para poseerte. Una pausa, para protegerte. La observé con atención porque este era el momento que importaba, si me creía o no. Capítulo 5. No le creí. Me dije eso en el momento en que terminó de hablar, en el momento en que el silencio se instaló entre nosotros como algo pesado y expectante. Los hombres como él no decían la verdad, no completamente, no sin torcerla en algo que los beneficiara. Había escuchado demasiadas versiones de la misma mentira, disfrazadas con diferentes palabras, dichas con diferentes tonos. Esto es por tu bien. Siempre lo era, y nunca lo era. Así que, no le creí. Y sin embargo, algo al respecto se negaba a quedarse quieto en mi mente. Persistía, incómodo, porque por mucho que quisiera descartar todo lo que dijo, algunas partes encajaban. Mis pensamientos volvieron a los guardias fuera de su puerta, la forma en que sus voces habían bajado. No con arrogancia, sino con inquietud. No deberíamos estar haciendo esto. Por esto no deberíamos estar ayudándolos. Ayudando. Esa palabra de nuevo. No tenía sentido entonces. Todavía no lo tenía. Pero ahora se sentía diferente. Mi pecho se oprimió ligeramente. Porque lo había visto. No aquí. No en este lugar. Sino antes. De vuelta en la aldea. Mis padres. El cambio no había sido gradual. Esa era la parte que nunca podría olvidar. Había sido repentino, demasiado repentino. Un día mi madre todavía me trenzaba el pelo junto a la ventana, sus manos suaves, su voz suave. Mi padre todavía me miraba como si fuera algo que valiera la pena conservar, algo que valiera la pena proteger. Y luego nada, sin calidez, sin vacilación, sin culpa, solo frialdad, crueldad. Como si algo dentro de ellos simplemente se hubiera apagado, de la noche a la mañana. Mis dedos se curvaron ligeramente contra la tela a mi lado. No habían sido solo ellos. Esa era la parte en la que trataba de no pensar. Habían sido todos, los vecinos, la gente del mercado, los que solían sonreír, los que solían saludarme. Uno por uno, habían cambiado. No lentamente, no de forma natural, rápidamente, bruscamente, como si algo los hubiera vaciado y reemplazado lo que quedaba. Tragué saliva, y luego estaban los lugares después de eso, a donde quiera que iba. Era el mismo patrón. Primero la amabilidad, luego algo más frío, algo que estaba mal. Siempre me había dicho a mí misma que así era la gente, que la crueldad era simplemente lo que sucedía cuando estabas atrapada el tiempo suficiente con alguien que tenía poder sobre ti, que la amabilidad era una máscara, que siempre se caía eventualmente. Pero ahora había otra posibilidad frente a mí, y no me gustaba, porque si estaba diciendo la verdad, si incluso parte de ella era verdad, entonces eso significaba. Mi estómago se apretó. Eso significaba que no había sido solo crueldad, no había sido solo una elección, había sido algo más, algo peor. Mi mirada se desvió hacia él brevemente y luego se apartó con la misma rapidez. No iba a aceptar eso tan fácilmente, porque había demasiados agujeros, demasiadas cosas que no tenían sentido. Si esas criaturas existían, si podían apoderarse de la gente, entonces, ¿por qué no me había pasado a mí? ¿Por qué siempre eran todos los demás? Apreté ligeramente la mandíbula. Había dicho que algunas personas tenían mentes más fuertes, un sentido de sí mismas más fuerte. Casi me burlé de la idea. ¿Una mente más fuerte? ¿Un yo más fuerte? No creía eso. Ya no. No después de todo lo que me habían quitado. En todo caso, debería haber sido la más fácil de quebrar, la más fácil de tomar. Y sin embargo, nada. Todavía estaba aquí. Todavía era yo misma. Todavía mis pensamientos vacilaron ligeramente. Todavía luchando. Eso tampoco tenía sentido. Y luego estaba la marca.
Mi mirada bajó casi inconscientemente a mi propia piel, desnuda, intacta. Si la marca estaba destinada a expulsar esas cosas, a quemarlas, entonces, ¿por qué no había funcionado en mí? ¿Por qué no había hecho nada en absoluto? ¿Por qué? Mis ojos volvieron a él. ¿Por qué le había pasado a él en su lugar? Esa parte, esa parte no solo no tenía sentido. Estaba mal, completamente. Porque si lo que decía era verdad, entonces la marca debería haber reaccionado a mí, no a él. A menos que me quedé quieta. No. Aparté el pensamiento de inmediato. No me gustaba a dónde iba, no me gustaba la sensación que dejaba, porque cada respuesta que intentaba alcanzar solo conducía a algo peor, algo que no entendía, y estaba cansada de no entender las reglas del mundo en el que estaba atrapada. Un lento suspiro salió de mi pecho. No, dije finalmente, mi voz firme a pesar de todo lo que se movía debajo de ella. No te creo. Antes de que pudiera responder, entró un guardia y dijo, Su Majestad, hay un ataque. Humanos poseídos. Se levantó drásticamente, el cambio en él fue inmediato, y luego dijo, ¿qué? ¿Cómo cruzaron la frontera? No lo sé. Aparentemente, un lobo también ha sido poseído. Le hemos perdido la pista. Se levantó de un salto y comenzó a salir de la habitación, la urgencia reemplazando todo lo demás. Luego se giró y me dijo, no salgas de esta habitación. Me quedé mirándolo, la confusión apretándose en mi pecho mientras la puerta se cerraba detrás de él. ¿Un ataque? ¿Humanos poseídos? ¿Un lobo? Mi mente luchaba por unir las piezas, por entender lo que estaba sucediendo más allá de estas paredes, pero nada encajaba. Fue demasiado repentino, demasiado rápido. Y sin embargo, sonaba exactamente como lo que me acababa de decir. No me moví, no confiaba en mí misma para hacerlo. Así que obedecí. Me quedé y esperé. El silencio se alargó, demasiado largo, demasiado silencioso. Entonces la puerta se abrió de golpe. Me estremecí. Mi cuerpo se puso rígido cuando alguien entró. Era un guardia lobo que reconocí, el que se había quejado de ayudar a los humanos. Pero algo andaba mal, terriblemente mal. Sus movimientos eran extraños, demasiado bruscos, demasiado antinaturales, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. Y cuando su mirada se posó en mí, sonrió. Mi estómago se hundió, su rostro se torció con ello, la expresión se estiró demasiado, demasiado desigual, como si algo debajo de su piel la estuviera forzando a adoptar esa forma. Sus ojos tampoco estaban bien. No había nada humano en ellos, nada de lobo tampoco, solo algo vacío, algo que observaba, algo que lo llevaba puesto. El maestro estará muy complacido de verte, dijo, su voz distorsionada, superpuesta sobre sí misma, como si dos cosas estuvieran hablando a la vez. Cuando te lleve ante él, me recompensará. Luego sopló un extraño polvo en mi cara. Intenté hablar, retroceder, pero al momento siguiente, mis ojos comenzaron a cerrarse y el mundo se oscureció. Capítulo 6. Rey Alfa Mirón. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando me di cuenta. Nunca habían hecho esto antes, ni una sola vez. En todos los años que los habíamos combatido, estudiado, rastreado los patrones de su infiltración y propagación. Poseían humanos, los reemplazaban, los vaciaban lentamente o de una vez. ¿Pero lobos? Nunca. Y sin embargo ahora había uno dentro de mis muros. Mi paso se ralentizó por medio segundo, no por vacilación, sino por el puro peso del pensamiento que intentaba tomar forma. Eso no fue solo un ataque, fue un mensaje. Apreté la mandíbula mientras las piezas comenzaban a encajar con una precisión que no me gustaba. El palacio estaba protegido. Cada centímetro reforzado con magia más antigua que la mayoría de las líneas de sangre que vivían en él. La barrera no solo mantenía afuera las amenazas, las reconocía, las rechazaba. Cualquier cosa que no fuera lobo no podía pasar sin permiso, lo que significaba, no la rompieron, murmuré en voz baja, la usaron. Solo los lobos podían abrir la barrera, solo los lobos podían dejar entrar algo más. Mi pecho se oprimió cuando la verdad se asentó por completo.
Habían poseído a uno de los míos. Debería haber sido imposible. Los lobos no eran como los humanos. No éramos singulares. No éramos frágiles como los humanos. Había dos de nosotros en un cuerpo, mente e instinto, humano y lobo. Y cualquier cosa que intentara apoderarse sería recibida con resistencia de ambos. Por eso la posesión nunca duraba. Por eso fallaba en segundos. La criatura sería arrancada antes de que pudiera arraigarse. Esa era la ley. Así había sido siempre. Entonces, ¿cómo? Mis pensamientos se cortaron bruscamente, porque solo había una razón por la que intentarían algo tan peligroso, algo tan difícil, algo que arriesgaba exponerse tan abiertamente. Mi sangre se heló, y Lacey, no pensé, me transformé. El cambio me atravesó en un instante, hueso y músculo remodelándose, los sentidos agudizándose hasta que el mundo se volvió brutalmente claro. Mi lobo se lanzó hacia adelante, más rápido, más fuerte, ya en movimiento antes de que la transformación se hubiera completado. Corre. La orden no fue hablada. Fue instinto, urgente, absoluto. El ataque en la puerta, una distracción, tenía que serlo. No estaban tratando de entrar. Ya lo habían hecho. Empujé más fuerte, mis patas golpeando la piedra y la tierra con suficiente fuerza para agrietarla, el viento rasgando a mi lado mientras avanzaba, más rápido de lo que nunca me había permitido moverme dentro de estos muros. Mis guardias mantendrían la línea, tendrían que hacerlo, porque nada de eso importaba si llegaba demasiado tarde. La querían a ella. La comprensión se asentó como algo afilado y deliberado en mi pecho. No a los otros, no a las docenas de humanos que habíamos traído. A ella. Se habían tomado la molestia de poseer a un lobo, de romper algo que nunca se había roto, solo para llegar a ella. ¿Por qué? Mis pensamientos se volvieron más oscuros. Chantaje, ventaja, control. Mi labio se curvó ligeramente hacia atrás, un gruñido bajo creciendo en mi garganta. Pensaron que podían usarla contra mí, pero ¿cómo sabrían siquiera cómo hacerlo? El pensamiento vaciló, porque no se lo había dicho a nadie, ni al consejo, ni a mis guardias, ni siquiera a mí mismo, por completo. Compañera. La palabra surgió de nuevo, inoportuna e innegable. Número. Mi ritmo no disminuyó, pero algo más frío se asentó bajo la urgencia. Eso no era suficiente. Un vínculo como ese no era visible. Todavía no. A menos que... A menos que hubieran visto algo que yo había pasado por alto. A menos que hubieran estado observando más tiempo de lo que me di cuenta. Mi pecho se oprimió. No importaba. Destrozaría este reino entero antes de dejar que se la llevaran. Las puertas de mis aposentos aparecieron a la vista. Lo oí antes de llegar, un sonido sordo, un cuerpo cayendo al suelo. La rabia explotó a través de mí. No disminuí la velocidad. No me detuve. Atravesé las puertas. Se hicieron añicos bajo la fuerza de mi cuerpo, astillándose hacia adentro mientras irrumpía en la habitación. Y lo vi. Un lobo de pie sobre ella. Elesi yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo anormalmente quieto, sus miembros flácidos, su pecho apenas subiendo. Y el lobo estaba mal. Todo en él estaba mal. Su postura era extraña, demasiado rígida, demasiado controlada, como si algo lo estuviera usando en lugar de habitarlo. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras la miraba, su mano ya extendiéndose, lista para tomarla. Algo dentro de mí se rompió. No pensé, no dudé, no me importó. Me lancé hacia adelante. El impacto lo hizo retroceder, mis garras hundiéndose en la carne antes de que pudiera reaccionar. Gruñó, un sonido equivocado, distorsionado, superpuesto con algo antinatural, pero no le di tiempo para recuperarse. Esto no era una pelea, esto era una ejecución. Mis mandíbulas se cerraron alrededor de su garganta y desgarré. El hueso se rompió. La carne cedió. El cuerpo se quedó flácido debajo de mí casi al instante. Lo que fuera que estuviera dentro se liberó demasiado rápido para siquiera gritar. Lo dejé caer sin una segunda mirada. El lobo ya se había ido. Lo que fuera que lo había tomado, se había ido con él.
No me importaba. Me volví hacia ella. Por un solo y terrible momento, pensé que estaba muerta. Iliese. Su nombre salió de mí más bajo de lo que pretendía. Algo desconocido se apretó en mi pecho mientras me agachaba a su lado. Sin respuesta. Sin movimiento. Demasiado quieta. Mi lobo se lanzó hacia adelante de nuevo, inquieto, agitado. Compañera. Lo ignoré. Con cuidado. Con más cuidado del que jamás había manejado nada en mi vida, la levanté. Su cuerpo era demasiado ligero, demasiado frío. Algo en mí retrocedió ante eso. No. No se estaba muriendo. No lo permitiría. No volví a mi forma humana por completo. No perdí el tiempo. La llevé por los pasillos tal como estaba, los guardias apartándose de mi camino. Su sorpresa apenas se registró mientras pasaba junto a ellos. Los aposentos del sanador. Mila. Las puertas se abrieron de golpe bajo mi mano. Mila. Se levantó de inmediato, ya en movimiento antes de que terminara de cruzar la habitación. Dejé a Iliese con mucho más control del que sentía. Retrocedí solo cuando estuve seguro de que estaba apoyada. Ayúdala, dije. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. No era una petición ni una orden, era una súplica. Mila no lo cuestionó. Comenzó a examinarla de inmediato. Manos firmes, movimientos precisos, su expresión se tensaba cuanto más miraba. Los segundos se alargaron. Demasiado. ¿Qué es? Exigí. Mila exhaló lentamente. Ha estado expuesta a una poción para dormir. Dijo. Una fuerte. Apreté la mandíbula. No se despierta. Obliga al cuerpo a la inconsciencia. Mila continuó con cuidado. Para los inmortales es mayormente inofensivo. Para los humanos, dudó. No me gustó eso. ¿Cuánto? Presioné. No lo sé, admitió. Ese es el problema. El silencio cayó, pesado, implacable. Si la dosis fue pequeña, continuó, se despertará por sí sola. ¿Y si no lo fue? Mila me miró a los ojos. Por una vez no suavizó la verdad. Si no se despierta, en 3 días, dijo en voz baja, su cuerpo podría no recuperarse. La palabra se instaló en la habitación como algo final, muerta. El pensamiento golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. No. Mis manos se curvaron ligeramente a mis costados. Ella no. No así. No después de todos los que he perdido. Corté el pensamiento. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado allí de pie hasta que el agotamiento finalmente me arrastró. La adrenalina se había ido, la rabia se había consumido y lo que quedaba era algo mucho más peligroso. No recordaba haberme sentado, no recordaba haber cerrado los ojos, solo que lo último que vi fue a ella, quieta, silenciosa e inmóvil. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo peligrosamente cercano al miedo. Capítulo 7. A la mañana siguiente, me desperté en la misma silla. Por un momento no me moví. La rigidez de mi cuerpo se fue asentando lentamente en mi conciencia. Mi cuello, mis hombros, el dolor sordo en mi espalda por dormir sentado. Pero nada de eso importaba. Mi mirada se dirigió a ella de inmediato. Iliese. No se había movido. Yacía exactamente donde la había dejado. Su cuerpo quieto. Su respiración superficial y silenciosa contra el pesado silencio de la cámara del sanador. Demasiado quieta, demasiado silenciosa. Mi lobo se agitó, luego gimió. El sonido no fue físico, resonó a través de mí, bajo e inquieto, lleno de algo que no había sentido en años, agonía. Compañera. La palabra presionó más fuerte esta vez, insistente, implacable. Acabábamos de encontrarla y ahora podría morir. Apreté la mandíbula mientras apartaba el pensamiento. No. Me negué a aceptarlo. No estaba muerta, estaba respirando. Su corazón aún latía. Eso era suficiente. Estará bien, murmuré en voz baja, aunque las palabras sonaron débiles incluso para mí. Me obligué a recostarme ligeramente, pasándome una mano por la cara mientras mis pensamientos comenzaban a agudizarse de nuevo. El ataque, la puerta, se había detenido. Tenía que haberse detenido. No había razón para que continuaran una vez que creyeron que habían tenido éxito. Mi mirada volvió a ella.
Vinieron por ella, y casi se la llevaron. Algo oscuro se asentó en mi pecho ante el pensamiento. Mi mente volvió al lobo, al que había matado. Lo vi claramente, el momento en que mis dientes desgarraron su garganta, la forma en que su cuerpo se había quedado flácido debajo de mí sin resistencia. Lo conocía. Había estado de guardia en estos pasillos durante años. Leal, silencioso, confiable. Y lo había matado sin dudarlo. Un destello de culpa surgió, agudo, no deseado. Lo aplasté de inmediato, porque si no lo hubiera hecho, se la habría llevado. Mi mano se apretó ligeramente contra el brazo de la silla. Lo haría de nuevo, sin dudarlo. Aún así, algo en mí no se sentía cómodo con ello. Aparté el pensamiento. Tenía preocupaciones más importantes. Debería ver cómo están mis hombres. La comprensión pesaba en mi mente. Había abandonado la puerta. Los había dejado lidiar con un ataque sin mí. Eso no era algo que yo hiciera, pero no me moví. No podía dejarla, aunque fuera por un momento. Algo en mí se resistía por completo. Un golpe interrumpió mis pensamientos. Entra, dije. La puerta se abrió y uno de mis guardias entró, inclinando la cabeza. Su Majestad, dijo. El ataque ha sido sofocado. Asentí una vez. Mi mirada nunca se apartó de Iliese. Encontramos un lobo muerto en sus aposentos. Continuó con cuidado. Creemos que fue el poseído. Lo sé, dije. Las palabras salieron planas. Hubo una breve pausa. Trae a Rowena, añadí. Dile que venga aquí. El guardia volvió a inclinarse. Sí, mi rey. Luego se fue. El silencio regresó. Mi mirada se desvió de nuevo al rostro de Iliese, aún sin movimiento. Rowena era mitad bruja, mitad lobo, y mucho más peligrosa de lo que a la mayoría del consejo le gustaba admitir. Si alguien podía explicar lo que había sucedido, cómo algo así era posible, sería ella. Ella había sido la primera en descubrir a las criaturas, la primera en entender de lo que eran capaces. También era la única que estaba de acuerdo en ayudar a los humanos, lo que decía suficiente sobre el resto de ellos. La puerta se abrió de nuevo. Rowena entró sin dudarlo. No se inclinó. Nunca lo hacía. Oí sobre el ataque. Dijo simplemente. Incliné la cabeza ligeramente. Entonces sabes que encontraron una manera de poseer lobos. No parecía sorprendida. En todo caso, parecía resignada. Sí, dijo en voz baja. Mis ojos se entrecerraron ligeramente. Sabías que esto era posible. Suspiró, adentrándose más en la habitación. Su mirada se desvió brevemente hacia Iliese antes de volver a mí. Posible, repitió. Sí, probable, añadió. No, esperé. No pueden dominar a un lobo, continuó. No por la fuerza, no de la manera en que lo hacen con los humanos. Entonces, ¿cómo? Presioné. Su expresión se oscureció ligeramente. Si el lobo y el hombre están de acuerdo en dejar entrar a la criatura, dijo, entonces puede apoderarse. Apreté la mandíbula. ¿Por qué harían eso? La mirada de Rowena se desvió lenta y deliberadamente hacia Iliese. Porque sirve a su propósito, dijo. Mi pecho se quedó quieto. ¿Propósito? Sus ojos volvieron a los míos. Parece, dijo con cuidado, que el lobo que fue poseído quería que ella resultara herida, y también la criatura. Un propósito alineado permite la posesión completa del lobo. Las palabras cayeron más fuerte de lo que deberían. Miré a Iliese brevemente antes de volver a mirar a Rowena. No entiendo, dije. La expresión de Rowena no se suavizó. Sabes que el consejo no apoya lo que estás haciendo, dijo, pero no son los únicos. Fruncí ligeramente el ceño. Hay lobos en este palacio, continuó, que están cansados de proteger a los humanos, cansados de traerlos, cansados de arriesgarse por una especie que creen que debería dejarse caer. Mi expresión se oscureció. Vio una oportunidad. Terminó. Una humana que hizo que una marca apareciera en el rey. Su voz bajó ligeramente y decidió eliminar el problema. Algo dentro de mí cambió. El último rastro de culpa se había ido. En todo caso, algo más frío lo reemplazó. Había sido demasiado rápido en compadecerlo. Eso no volvería a suceder. Asentí una vez. Eso explica la posesión.
Pero algo todavía no encajaba. Mi mirada bajó brevemente, luego volvió a ella. La marca, dije. La expresión de Rowena se agudizó ligeramente. ¿Por qué no funcionó en ella? ¿Y por qué, añadí, apareció en mí en su lugar? Siguió un silencio tranquilo. Rowena inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. Estoy segura de que ya sabes que es tu compañera, dijo. No me molesté en preguntarle cómo lo sabía. Rowena siempre parecía saber cosas así. Asentí, el vínculo de compañero no permite el daño entre parejas vinculadas. Dijo, no daño físico, no intencional. Eso incluye la marca. Lo asimilé lentamente. Entonces, la rechazó, dije. Sí, apreté ligeramente la mandíbula. ¿Y a mí? Hizo una pausa. Eso, dijo en voz baja, es lo que no entiendo. Su mirada se desvió brevemente hacia mi pecho, donde la marca aún persistía débilmente bajo la tela. La marca debería haber fallado. Continuó. No transferirse. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Que te eligiera a ti en su lugar no es algo que haya visto antes. Siguió el silencio. Pesado. Inquietante. Algo en lo que pensar más tarde. Mi mirada se desvió de nuevo a Elsie, todavía inmóvil. Rowena se acercó. Su expresión se suavizó ligeramente mientras la miraba. Estará bien, dijo. No respondí. Solo asentí. El segundo día pasó lentamente. Demasiado lentamente. No se despertó, ni una sola vez. Permanecí en la cámara del sanador más tiempo del que debería. Mila me había echado más veces de las que me importaba contar, su paciencia disminuyendo con cada negativa. Descansa, había dicho más de una vez. O te derrumbarás antes que ella. La ignoré. El descanso era irrelevante. Nada importaba si no se despertaba. Al tercer día, incluso Mila había perdido la paciencia. Hueles mal, dijo sin rodeos. La fulminé con la mirada, pero no se inmutó. Estás empeorando mi paciencia, añadió. Vete. No me moví. Su Majestad, dijo más firmemente. Si se despierta, lo sabrás. Pero si continúas así, no estarás de pie cuando lo haga. El silencio se alargó. Luego me empujó, físicamente fuera de la habitación. No me resistí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que tenía razón. Esta noche, eso fue lo que dijo, esta noche lo sabríamos. Me quedé justo fuera de las puertas de la cámara, mirando hasta nada, esperando. Y por primera vez en años, no tenía control sobre lo que vendría después. Capítulo 8. Cuando me desperté, esperaba dolor, o cadenas, o oscuridad. Así era siempre. Te despiertas y algo está mal. Algo te han quitado. Algo duele. Pero en cambio, estaba en una cama. Sábanas limpias, suaves, demasiado suaves. El tipo de suavidad a la que no estaba acostumbrada. El tipo que hace que tu cuerpo dude porque no confía en ella. Por un momento, no me moví, no hablé. Ni siquiera respiré demasiado profundo porque algo más estaba mal. La habitación no estaba en silencio, había movimiento. Giré la cabeza ligeramente y lo vi. Mirón. Estaba paseando. De un lado a otro de la habitación, sus pasos bruscos, inquietos, su mandíbula apretada, sus hombros tensos como si algo dentro de él se negara a calmarse. Su control habitual, la quietud fría y calculada que llevaba con tanta facilidad, había desaparecido, reemplazado por algo más, algo inquieto, agitado, preocupado. Me quedé quieta. ¿Por qué se veía así? ¿Por mí? El pensamiento no encajaba. Lo observé unos segundos más, tratando de encontrarle sentido, tratando de permanecer en silencio, sin ser notada. Pero fue como si lo sintiera, como si algo en él se hubiera puesto en alerta. Se detuvo, se giró y me miró directamente. El cambio en su expresión me tomó por sorpresa. Alivio, no sutil, no oculto, no controlado. Golpeó su rostro por completo, como si ni siquiera hubiera intentado enmascararlo. Y por un momento no supe qué hacer con eso. Cruzó la habitación en segundos. «Estás despierta», dijo. Su voz más baja de lo habitual, más áspera, como si no la hubiera usado mucho. Había algo casi sin aliento en ella.
Lo estoy, respondí lentamente, todavía observándolo. ¿Qué pasó? Pregunté. Lo último que recuerdo es que alguien me sopló polvo en la cara y luego nada. Su expresión se oscureció ligeramente. Asintió una vez. Una poción para dormir. Dijo. Una fuerte. Apretó la mandíbula. Lo siento, añadió. Más bajo esta vez. Fue mi culpa. El lobo. Estaba enojado. Por los humanos. Por traerlos aquí. Fruncí ligeramente el ceño. No, dije. Se quedó quieto. Dijo algo, continué, tratando de reconstruir el recuerdo. Antes de usarla, la atención de Mirón se agudizó al instante. ¿Qué dijo? Dudé solo un segundo. Dijo que su maestro estaría feliz de verme. ¿Qué? La voz de Mirón cambió de inmediato, más aguda ahora. Algo parecido a la alarma parpadeó en su rostro antes de que se suavizara en algo más controlado. Más peligroso. No soltó mi mano. Ni siquiera me había dado cuenta de cuándo la había tomado. Su agarre no era fuerte, pero tampoco era flojo, como si no tuviera la intención de soltarla pronto. Se giró ligeramente. ¡Guardia!, llamó. La puerta se abrió casi al instante. «Trae a Rowena», dijo. Ahora, el guardia no lo cuestionó. Momentos después, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer entró. Era llamativa, pelo largo y blanco, pálida y suave, su presencia silenciosa, pero aguda, como algo que no necesitaba exigir atención para imponerla. Su mirada se posó en mí y sonrió. «Te dije que se despertaría», dijo a la ligera. Mirón no respondió a eso, simplemente repitió lo que yo había dicho, palabra por palabra. Su expresión cambió, sutilmente, pero lo noté. Preocupación. Luego algo más cercano a la alarma. «¿Su maestro?», repitió en voz baja. Sus ojos se desviaron hacia mí de nuevo, estudiándome ahora de una manera que se sentía deliberada. «¿Por qué la querría a ella?», murmuró. No esperó una respuesta. «Lo averiguaré», dijo, ya girándose. «Informaré tan pronto como lo haga». Luego se fue. Así de simple, dejando la habitación más pesada que antes. Me quedé sentada, tratando de unir las piezas, tratando de entender algo de todo aquello. Pero nada tenía sentido. Ni el ataque, ni el lobo, ni la forma en que estaban reaccionando. Y definitivamente no él, porque todavía estaba allí, todavía demasiado cerca, todavía mirándome como si pudiera desaparecer de nuevo, todavía sosteniendo mi mano. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Por qué le importa? El pensamiento presionó más fuerte ahora, porque esto no era normal, y definitivamente no era algo en lo que confiara. Retiré mi mano ligeramente. No se resistió, pero lo noté. La vacilación antes de soltarla. Algo en mi pecho se oprimió. Lo ignoré. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», pregunté. Su expresión cambió de nuevo. «3 días», dijo. Parpadeé. «¿Qué?». «Había una posibilidad de que no te despertaras», continuó. Su voz más baja ahora, pero no menos firme. «Las pociones para dormir no son para humanos, no en grandes dosis». 3 días. Mi estómago se revolvió ligeramente. Eso no era solo inconsciencia. Eso era estar cerca. Demasiado cerca. Lo miré de nuevo. Lo miré de verdad esta vez. El agotamiento en su postura, la tensión en sus hombros, la forma en que no se había ido. «¿Has estado aquí?», pregunté. No respondió, lo que fue respuesta suficiente. Algo sobre eso no encajaba, no porque se sintiera mal, sino porque no tenía sentido. «¿Por qué te importa tanto?», pregunté sin rodeos. «Ni siquiera me conoces». Exhaló lentamente, luego me miró. «Sí», dijo, «sí te conozco». Fruncí el ceño. «¿Qué?». Su mirada no vaciló. «He soñado contigo», dijo. Las palabras fueron silenciosas pero seguras. Mi confusión se profundizó. «¿De qué estás hablando?». No apartó la mirada. «Durante años», continuó, «he tenido sueños, sueños de la vida de otra persona». Lo miré fijamente. «Esa persona eres tú». Parpadeé. Luego solté un suspiro corto.
Me dio risa. Claramente estaba bromeando, tenía que estarlo. Pero no sonrió, no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Mi risa se desvaneció. No me conoces, dije de nuevo, más firmemente esta vez. No sabes nada de mi vida. Algo cambió en su expresión, no duda ni vacilación. Era certeza. Luego habló, y todo en mí se quedó quieto. Porque sabía, no piezas, no suposiciones, todo. La forma en que mis padres me habían mirado el día que me vendieron. Las palabras que dijeron. Los lugares a los que me llevaron después. El vendedor, las palizas, el silencio. Las cosas que nunca le conté a nadie. Las cosas que enterré tan profundo que apenas me permitía. Lo dijo todo, con calma, claramente, como si hubiera estado allí, observando, viviéndolo. Mi pecho se oprimió, mi respiración se atascó en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. ¿Cómo? Empecé, mi voz apenas audible. ¿Cómo sabes eso? Su respuesta llegó sin dudarlo. Porque eres mi compañera. El silencio llenó la habitación. Presionaba desde todos lados, pesado y sofocante, como si el aire mismo estuviera esperando que lo aceptara. No quería, no quería creerle. Porque si era verdad, si algo de eso era verdad, entonces eso significaba algo mucho peor que cualquier cosa que hubiera dicho hasta ahora. Significaba, mi garganta se apretó. Significaba que él lo había sabido. Significaba que mi propio compañero lo había visto todo. Las palizas, el hambre, la forma en que me pasaban de una mano a otra como si no significara nada. Y no había venido. No me había salvado. Algo afilado se retorció en mi pecho. Aparté la mirada. Como si sintiera mis pensamientos, volvió a hablar. Intenté encontrarte. Mi cabeza se volvió hacia él de golpe. Su voz había cambiado, más baja, más áspera, como si las palabras fueran arrastradas fuera de él en lugar de habladas. No sabía cómo eras, continuó. Los sueños me mostraban tu vida a través de tus ojos, no tu rostro. Me quedé quieta, y cada vez que iba a buscarte, dijo, apretando la mandíbula, ya te había ido. Una pausa. Te habían vendido de nuevo. Mi respiración se cortó ligeramente. Los sueños eran escalonados. Prosiguió. Me mostraban cosas que ya habían sucedido años antes de que yo las viera. Su mirada bajó brevemente, luego volvió a la mía. Solo los he tenido durante 4 años. 4 años. Mi pecho se oprimió. En ese tiempo, continuó en voz baja, busqué en cada lugar que vi, cada mercado, cada casa, cada aldea. Su voz se endureció, y cuando no pude encontrarte, se detuvo por un segundo, luego continuó. Hice que la gente hablara. No había vacilación en su tono ahora, ni arrepentimiento. En mi rabia, dijo, los torturé. Las palabras deberían haberme inquietado, deberían haberlo hecho, pero todo lo que podía oír era, buscó, intentó y falló. No porque no le importara, sino porque siempre estaba fuera de su alcance. Todas las personas con las que viviste, añadió más en voz baja, ya se habían ido para cuando llegué. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Ido? Estaban poseídos, dijo, y para cuando los alcancé, ya estaban vacíos. La habitación se sintió más fría. Algo cambió en mi pecho, algo que no había esperado. Porque si eso era verdad, entonces un pensamiento me golpeó, fuerte, rápido. Mis padres, ellos. Mi voz vaciló ligeramente. ¿Están muertos? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Por un momento, solo me miró. Luego sacudió la cabeza. No. Mi aliento salió en un torrente, alivio agudo, abrumador. Cuando los encontré, continuó. Estaban cerca, cerca de ser completamente vaciados. Mi estómago se apretó. Los marqué, dijo, para expulsarlo. Han estado aquí desde entonces. ¿Vivos? Estaban vivos. Mi pecho subía y bajaba irregularmente mientras intentaba procesar eso, el peso de ello presionándome desde todos lados. Me observó con atención.
Puedo traerlos, ofreció en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Por un momento, casi dije que sí, casi, pero entonces ese recuerdo afloró. Sus rostros, la forma en que me miraban, el odio, la frialdad. Incluso si no habían sido ellos, incluso si había sido algo más dentro de ellos, no estaba lista. No, dije. La palabra salió más firme de lo que esperaba. No enojada ni a la defensiva, solo segura. Todavía no. No discutió, solo asintió una vez, como si lo entendiera. Luego se enderezó ligeramente. Ya que estás despierta, dijo, su tono volviendo a algo más controlado. Quiero que vuelvas a mis aposentos. Absolutamente no. Quiero una habitación diferente. La palabra salió al instante, pero Mirón ni siquiera dudó. No. Parpadeé. No, repetí. Su mirada se endureció ligeramente. Acabo de encontrarte, dijo. Había algo en su voz ahora, algo agudo, inflexible. La última vez que te dejé, continuó. Casi mueres. Su mandíbula se apretó. No voy a cometer ese error de nuevo. Mi pecho se oprimió ligeramente ante la intensidad de ello. Así que... ódiame si quieres, añadió, más bajo ahora pero no menos firme. No te vas a apartar de mi lado. Algo se encendió en mí ante eso. Caliente, inmediato. Solo porque seamos compañeros no significa que puedas decirme qué hacer. Su expresión no cambió. No, dijo. Porque te amo, añadió. Por eso puedo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. La ira surgió al instante, lo suficientemente aguda como para hacer que mis manos se cerraran en puños. ¿Me amas? Repetí. Solté un suspiro corto e incrédulo. ¿Me amas? Mi voz se elevó ligeramente a pesar de mí misma. Ni siquiera me conoces. Solo porque viste algunos recuerdos no significa que sepas quién soy realmente. Significa todo, me interrumpió, no en voz alta, sino con firmeza. Me quedé quieta. Su mirada no vaciló. Te vi intentar escapar una y otra vez. Te vi fallar. Te vi levantarte de todos modos. Vi cómo intentaron quebrarte. Continuó, su voz más baja ahora, y cómo no pudieron. Te vi ayudar a otros, incluso cuando no tenías nada. Te vi proteger a los niños cuando apenas podías protegerte a ti misma. Mi garganta ardía. Te vi reír, añadió suavemente. Incluso cuando no había nada de qué reír. Vi tu corazón. Te veo, Ailiesi. Su voz bajó. Y amo lo que veo. Las palabras no golpearon de una vez. Se hundieron, lentamente, rompiendo algo dentro de mí pieza por pieza, porque nadie había dicho eso nunca. No así. No después de ver todo. Siempre había creído que si alguien me conocía de verdad, si veían todo por lo que había pasado, se alejarían. Me odiarían, me tratarían como si no fuera nada, como todos los demás lo habían hecho. Pero él no lo había hecho. Lo vio todo, y aún así, mi visión se nubló. Ni siquiera me di cuenta de cuándo comenzaron las lágrimas. Simplemente vinieron. Rápidas, incontroladas. Años de ello. Todo lo que había contenido, todo lo que había enterrado solo para sobrevivir, todo se desató de una vez. Un sollozo se me escapó antes de que pudiera detenerlo. Luego otro y otro. Me acurruqué ligeramente, mi pecho agitándose mientras las lágrimas seguían cayendo. Imparables ahora, lloré. No en silencio, no con cuidado. Lloré como si algo dentro de mí finalmente se hubiera rendido. Y él no se apartó. No pareció incómodo, no me dijo que parara. Simplemente se adelantó y me atrajo hacia él, con cuidado, con firmeza, como si no fuera a soltarme. Su mano se movió a mi espalda, lenta y firme, anclándome. Te tengo, murmuró suavemente. Una y otra vez, hasta que el sonido de mi llanto fue lo único que quedó en la habitación. Capítulo 9. Los siguientes 2 meses fueron los días más felices de mi vida. Todavía se sentía extraño pensar eso. La felicidad nunca había sido algo que se quedara para mí. Siempre era temporal, frágil, algo que se escapaba en el momento en que me permitía creer en ello. Pero esto se quedó. Llegué a conocer a Mirón, no solo al rey, no al despiadado alfa que todos temían,
sino al hombre debajo de él, el que observaba más de lo que hablaba, el que se daba cuenta de todo, el que de alguna manera me trataba como si importara. Y lentamente comencé a confiar en él. Él ya sabía todo sobre mí, cada recuerdo que hubiera preferido enterrar, cada momento que había sobrevivido. Se sentía injusto, casi, que pudiera verme tan claramente mientras yo sabía tan poco de él. Así que una noche, mientras estábamos sentados uno frente al otro en la cena, le pregunté, «Cuéntame sobre tu familia», dije en voz baja. «¿Cómo era tu vida?» Se quedó quieto solo por un momento. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Mi padre», comenzó, «era un hombre despiadado. Su voz era tranquila, controlada, pero había algo debajo de ella, algo afilado, algo viejo. Tomaba humanos de sus hogares, los marcaba por deporte, no por protección. Los trataba como si no fueran nada». Mi pecho se oprimió ligeramente. Él es quien todos creen que soy. El silencio se instaló entre nosotros. Mataba a cualquiera que lo desafiara. Mirón continuó. Mi madre, mi hermana. Se me cortó la respiración. No creía en la debilidad. No creía que las mujeres debieran hablar sin permiso. Les prohibió incluso hablar conmigo. Apretó la mandíbula. Intentaron detenerlo. Una pausa. Por eso murieron. Algo en mi pecho dolió. Yo tenía 12 años. Añadió. Intenté detenerlo también. Su mirada bajó brevemente. Pero no me mató. Yo era su heredero, su legado. Un borde amargo se deslizó en su voz. Sin embargo, se aseguró de que sufriera por ello. Tragué saliva. Y cuando fui mayor, continuó, más lentamente ahora, la única persona que me quedaba era mi nodriza. Su voz se suavizó, la mató también. La suavidad desapareció con la misma rapidez, porque creía que me estaba volviendo débil. Mi rabia era lo único que me quedaba. Dijo. Su mirada se elevó a la mía. Entré en el salón del trono y lo maté. Nadie me detuvo. Todos lo odiaban. Lo miré fijamente, la forma tranquila en que lo dijo, el dolor debajo de ello. No tengo recuerdos felices que darte. Dijo después de un momento. Todo lo que puedo decir es que mi infancia no fue feliz. Mi pecho se oprimió. Perdí cualquier sentido de la felicidad hace mucho tiempo, hasta que llegaste tú. Algo en mi garganta ardía. Poco después de tomar el trono, continuó, comencé a soñar con tu vida. Su mirada se suavizó, y le diste un propósito a mi vida. Eso fue todo. Me moví antes de poder pensar. Me levanté y crucé el espacio entre nosotros, rodeándolo con mis brazos con fuerza. Se quedó quieto por medio segundo, como si no estuviera acostumbrado, antes de que sus brazos me rodearan. Éramos iguales, vidas diferentes, dolor diferente, pero el mismo vacío. Estoy aquí ahora, murmuré contra él. Haremos nuestra propia familia. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Seré tu familia. Se apartó ligeramente, mirándome como si hubiera dicho algo inesperado. Luego me besó. Me eché hacia atrás, sorprendida, mi corazón saltando. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, sin aliento. Una leve sonrisa tocó sus labios. «Bueno», dijo, «dijiste que haríamos nuestra propia familia». Una pausa. Pensé que deberíamos empezar. Lo miré, luego me reí, golpeando su hombro ligeramente. «Eres increíble». Pero mientras me reía, un pensamiento se asentó en mi pecho. Antes de todo, antes del dolor, mis padres me habían amado, verdadera y profundamente, y yo quería que Mirón sintiera ese tipo de amor. «Estoy lista», dije de repente. Me miró. «Para mis padres», añadí, «quiero verlos». Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, pero no lo cuestionó. Solo asintió. A la mañana siguiente, me desperté en sus brazos. El calor de él me envolvía, firme, anclándome. Por un momento, me quedé allí, permitiéndome sentirlo. Luego un golpe. Mirón gimió suavemente y se levantó, moviéndose hacia la puerta. Lo observé, todavía medio dormida, mientras hablaba en voz baja con uno de los guardias.
Y entonces todo sucedió a la vez. La puerta se abrió más, las doncellas entraron corriendo. Antes de que pudiera reaccionar, ya me estaban sacando de la cama, con manos rápidas y eficientes, quitándome la ropa. «Esperen, ¿qué está pasando?», llamé, tratando de encontrar a Mirón, pero ya no estaba allí. El pánico parpadeó en mi pecho. «¡Mirón!». Sin respuesta. Las doncellas no se detuvieron. Me metieron en un baño, fregándome y lavándome con facilidad practicada, sin darme tiempo para pensar, para cuestionar, para respirar. Luego un vestido, suave, vaporoso, hermoso. Patrones florales tejidos en la tela, como algo salido de un sueño. Me cepillaron el pelo, dejándolo caer en ondas sueltas alrededor de mis hombros. Y antes de que pudiera preguntar nada, ya me estaban llevando afuera, por los pasillos, hacia el salón del trono. Mis pasos se ralentizaron al entrar. La confusión me rodeaba. Entonces dos figuras se adelantaron. Se me cortó la respiración. No podía moverme. Mi madre, mi padre. Por un momento me quedé allí, mirando, porque se veían iguales, pero no iguales. Más suaves, más ligeros, como si algo pesado se les hubiera quitado de encima. Mi madre se rompió primero. Un sollozo se le escapó mientras corría hacia adelante, las lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre cayó de rodillas. «Lo siento», dijo, su voz temblando. «Lo siento mucho». No me moví, no de inmediato. Mi pecho se oprimió porque recordaba la forma en que me miraban, el odio, la frialdad. Sabía que no habían sido ellos. Lo sabía, pero mi cuerpo lo recordaba de todos modos. Mis manos temblaban ligeramente a mis costados. Luego di un paso adelante, lenta, cuidadosamente. Y cuando mi madre me alcanzó, la dejé. Sus brazos me rodearon con fuerza, temblando, desesperados, como si temiera que desapareciera. Y algo dentro de mí se rompió. La abracé de vuelta, con fuerza. «No fue su culpa», susurré rápidamente. «No fueron ustedes». Mi padre se levantó, todavía temblando, sus manos flotando como si no supiera si tenía derecho a tocarme. Luego lo hizo, y lo dejé. Lloraron, se disculparon una y otra vez, diciéndome que me amaban, que nunca quisieron venderme, que lucharon contra ello. Ese día lucharon contra la cosa dentro de ellos, pero era demasiado fuerte. Asentí, mis propios ojos ardiendo. «Lo sé», dije suavemente. «Lo sé». Y lo decía en serio. Porque ahora podía verlo, la diferencia, la verdad. Nos quedamos así durante mucho tiempo, hablando, llorando, abrazándonos como si estuviéramos tratando de compensar todo lo que se había perdido. Capítulo 10. Hablamos durante mucho tiempo, más de lo que esperaba, más de lo que pensé que podría soportar. Hablamos de todo, de su vida aquí, de cómo habían sido curados, de cómo se habían vuelto lentamente ellos mismos de nuevo. Me preguntaron sobre mí, sobre dónde había estado, qué había soportado. Les conté la mayor parte, pero no todo. Omití las partes antes de Mirón, las peores partes, las partes que no quería que llevaran con ellos. En cambio, les conté sobre él, sobre cómo me trataba, sobre cómo me protegía, sobre cómo de alguna manera, en una vida que no me había dado nada, me había dado algo que ni siquiera sabía que se me permitía tener. Paz. Estaba a punto de contarles sobre el día en que lo vi por primera vez, la marca, el momento en que todo cambió, cuando las puertas del salón del trono se abrieron y Mirón entró. Mi pecho se elevó al instante. Alivio, calidez, algo más profundo. Quería ir hacia él, agradecerle, besarlo por traer a mis padres aquí, por todo. Di un paso adelante, pero la mano de mi padre atrapó suavemente mi brazo. Fruncí ligeramente el ceño mirándolo. Entonces lo vi. La habitación había cambiado. Las doncellas se movían silenciosamente por los bordes, colocando flores, suaves, delicadas. Su aroma llenaba lentamente el espacio. Cristales en forma de luna se colocaron cuidadosamente alrededor del salón del trono, brillando débilmente, proyectando una suave luz plateada que hacía que todo pareciera irreal. Mi respiración se ralentizó.
La música comenzó a sonar, suave, elegante, intencional. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mirón no dejó de caminar. Se movió hacia mí lentamente, su mirada fija en la mía como si nada más en la habitación existiera. Luego se arrodilló. Un jadeo colectivo llenó la habitación, porque un rey alfa nunca se arrodillaba, no por nadie. Se me cortó la respiración. Mi madre sonrió brillantemente a mi lado, sus ojos brillando de orgullo. Mi padre asintió una vez, firme y aprobador, como si ya supiera que esto iba a suceder. Mirón me miró, y por primera vez no había distancia entre nosotros, ni poder, ni trono, solo él. En sus manos había un collar, delicado, hermoso. Atrapaba la luz de una manera que lo hacía casi brillar, como si hubiera sido hecho para este momento. Mi Lucy dijo, su voz firme pero más suave de lo que nunca la había oído. Mi propósito, mi pasión, la que busqué sin siquiera saber tu nombre. Mi corazón latía con más fuerza. Me arrodillo ante ti hoy, continuó. No como un rey, sino como un hombre que ha encontrado algo que vale más que el poder. Una pausa. Algo que vale la pena proteger. Su mirada no se apartó de la mía. Te pido, dijo, su voz profundizándose ligeramente. No solo que aceptes nuestro vínculo, levantó el collar ligeramente, sino que estés a mi lado, que gobiernes conmigo, que seas mi luna. Silencio. Todo se detuvo, esperando. No podía hablar. Mi pecho se sentía demasiado apretado, mis pensamientos demasiado ruidosos, mis emociones demasiado abrumadoras para formar algo coherente. Así que asentí, una vez, luego otra vez. Su expresión se rompió al instante. El alivio lo inundó, crudo, sin ocultar, real. Se puso de pie y la habitación estalló. Vítores, voces, movimiento. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánta gente había allí hasta ese momento, pero nada de eso importaba, porque me estaba mirando como si yo fuera lo único en la habitación. Me atrajo hacia él y me besó. Esta vez no me aparté. El beso fue lento, deliberado, no apresurado, no forzado. Su mano llegó a mi cintura, anclándome, manteniéndome firme mientras mi aliento se cortaba contra el suyo. La otra se elevó a mi rostro, su pulgar rozando ligeramente mi mejilla, como si se asegurara de que era real. Me incliné hacia él, solo ligeramente, pero lo suficiente para que lo sintiera, lo suficiente para que dejara de contenerme. Cuando se apartó, su frente descansó brevemente contra la mía. Sé que es tradición humana, murmuró suavemente, pedirle permiso al padre primero. Una leve sonrisa tocó sus labios. Así que cuando me dijiste que estabas lista para verlos, su voz bajó ligeramente. Fui a hablar con él. Mis ojos se abrieron de par en par. He querido hacerte mi luna durante mucho tiempo, continuó, pero quería hacerlo bien. Luego su tono cambió, más bajo, más cálido, peligroso de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. Y en nuestro mundo, murmuró, su aliento rozando mi oído. Una vez que el vínculo es aceptado, su mano se apretó ligeramente en mi cintura. Comenzamos a aparearnos. El calor subió a mi rostro al instante. Así que, añadió suavemente, mi encantadora luna, ¿qué tal si comenzamos esa familia que me prometiste? Se me cortó la respiración. Abrí la boca para responder, pero no esperó. Me levantó en sus brazos sin esfuerzo, como si no pesara nada. Su agarre firme y seguro. Mirón, empecé, medio riendo, medio sin aliento, pero ya se estaba moviendo, llevándome, mientras el sonido de la celebración resonaba detrás de nosotros. Epílogo. Habían pasado 2 años desde ese día en el Salón del Trono. 2 años desde que todo cambió. Rowena todavía no tenía una respuesta verdadera de por qué la marca había caído en Mirón en lugar de en mí. La había estudiado, cuestionado, incluso probado la magia de maneras que no entendía del todo, pero nada le daba certeza. Su teoría más cercana era simple. Cuando la marca me rechazó, no tenía a dónde más ir, y así lo eligió a él. No tenía sentido, pero tampoco nada más sobre nosotros. Así que dejamos de intentar forzarlo.
Lo agregamos a la creciente lista de cosas que no entendíamos del todo, justo al lado de la pregunta que una vez nos había atormentado a ambos. ¿Por qué ese lobo poseído había dicho que su maestro estaría complacido de verme? Nunca encontramos esa respuesta, y finalmente dejamos de buscarla, porque la verdad era que ya no importaba, no después de lo que vino después. No había habido un solo ataque desde ese día, ni uno. No más humanos poseídos, no más sombras con rostros familiares, no más desapariciones silenciosas o cuerpos vacíos dejados atrás. Nada. En ese tiempo, cada humano traído al reino había sido marcado. Cada uno de ellos. El proceso había sido lento al principio, cuidadoso, deliberado, pero con los meses se convirtió en algo completamente diferente. Esperanza, la marca ya no significaba propiedad, significaba protección. Libertad de algo que ni siquiera sabían que los estaba cazando. No sabíamos si las criaturas se habían ido o si todavía estaban ahí fuera, observando, esperando. Pero sí sabíamos una cosa: nunca podrían volver a tomar a otro humano. La marca es irreversible. Y sin un cuerpo, no eran nada. Solo cosas huecas y a la deriva sin forma de entrar. Y por primera vez en años, los humanos estaban a salvo. El reino también había cambiado. No de la noche a la mañana. No perfectamente, pero había cambiado. Los lobos que una vez se resintieron de traer humanos a nuestras tierras, algunos todavía lo hacían, pero otros comenzaron a entender, a ver la verdad detrás de ello. Y lentamente, la división entre nosotros comenzó a desvanecerse. No por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente como para que los humanos ya no fueran tratados como cargas o herramientas o cosas que tolerar. Eran personas, protegidas, con trabajo, con espacio, con algo que nunca había tenido antes de venir aquí. Una elección. Mis padres se quedaron, construyeron una vida aquí, una tranquila, pero real. Mi madre sonríe ahora, no la versión forzada y frágil que recordaba de antes, una real. Mi padre ríe más, habla más. A veces todavía lo veo, ese destello de culpa en sus ojos, pero es más suave ahora, más fácil. No hablamos de ese día a menudo. No lo necesitamos. Ya hemos dicho todo lo que importaba. Y Mirón. Sonreí ligeramente para mí misma. Él también había cambiado. No de la manera que la gente esperaba. Todavía era temido, todavía respetado, todavía el rey alfa que nadie se atrevía a desafiar. Pero ahora había algo más. La gente lo veía. La forma en que gobernaba, la forma en que escuchaba, la forma en que no repetía los errores del hombre que vino antes que él. Vieron la diferencia, incluso si no lo decían en voz alta. Y yo estaba en el balcón con vistas al reino que una vez me había aterrorizado. Ahora se sentía como un hogar. No perfecto, no fácil, pero mío. Sentí su presencia antes de oírlo. Siempre lo hacía. Sus brazos me rodearon por detrás, firmes y cálidos, atrayéndome hacia él. Su mano descansaba ligeramente sobre mi estómago. Protectora, posesiva, gentil. Un recordatorio silencioso del futuro que habíamos comenzado a construir juntos. Nuestra familia. Tal como lo prometí. Tal como él quería. ¿Todavía intentando resolverlo? Preguntó. La marca, añadió. Sacudí la cabeza. No. Una pausa. Algunas cosas no necesitan respuestas. Su agarre se apretó ligeramente. Me besó justo debajo de la oreja. Bien, dijo en voz baja, porque no tengo intención de dejar que nada te aleje de mí de nuevo. Me giré en sus brazos mirándolo. No tendrás que hacerlo, dije suavemente, y por una vez lo creí por completo.